Esta semana hemos tenido a Alberto Aparici muy ocupado porque se ha celebrado en Valencia la reunión bienal de la Sociedad Española de Física y él está ahí, dale que te pego, asistiendo a charlas, hablando sobre divulgación científica con sus amigos y colegas, que no son los mismos. Pero extrañamente, ayer me dijo Alberto, ¿qué te parece si esta semana hablamos de neurociencia? Bueno, esta es una reunión de físicos. Hola Alberto Aparici, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué tiene que ver una reunión de físicos con la neurociencia? Bueno, mira, la relación es muy fácil. Pues resulta que en la Real Sociedad de Física hay un grupo especializado en física médica y entonces todos los grupos suelen invitar a alguien y este ha invitado a Ranulfo Romo, que es un médico mexicano que se especializa en procesos físicos del cerebro, ¿no? Qué interesante. Sí, y la verdad es que dio una charla que me pareció fantástica, además adaptada para que los físicos lo entendiéramos, que eso no es necesariamente fácil. Y me gustó tanto que fui y le dije, oye, ¿qué te parece si te hago una especie de mini entrevista o algo así? Y bueno, la cosa es que la mini entrevista se convirtió en una hora de charla prácticamente. Ajá. Y lo que os he traído esta noche son unos poquitos extractos de esa charla para que podamos aprender algo sobre el cerebro y sobre cómo funciona. Pensé que la íbamos a escuchar íntegramente, la conversación entre Alberto y Ranulfo Romo, me has dicho que se llama, ¿no? Ranulfo Romo. Médico mexicano, insistimos, especializado en los procesos físicos del cerebro. Bueno, entonces, exactamente, ¿qué nos vas a contar sobre el cerebro? A ver. Pues mira, os voy a hablar de lo que el profesor Romo me ha contado a mí, que es sobre las bases físicas de la percepción y la subjetividad. Además, acuérdate que ya habíamos hablado del cerebro en otro programa hace unos meses y que básicamente lo que dijimos es que el cerebro funciona con electricidad, que el mundo real nosotros lo percibimos de muchas maneras, pues con la vista, con el oído tal, pero todo lo hemos de traducir a electricidad en las neuronas para que el cerebro pueda tratarlo, ¿no? Hay que codificarlo. Entonces hay zonas del cerebro que reciben la información de la vista, hay otras que reciben la información del oído, hay otras que reciben otras informaciones. Hablamos aquel día del hipocampo, que hacía como mapas de lo que nos rodeaba y lo convertía en mapas en las neuronas, de manera muy física, o sea, prácticamente hacía una copia de la habitación en la que estamos, pero en forma de neuronas. Entonces, voy a dejaros ahora con lo que el profesor Romo nos cuenta sobre todas estas cuestiones de cómo se codifican las percepciones. Yo quiero entender cómo la representación sensorial en la actividad de las neuronas del cerebro se transforma en subjetividad. Por ejemplo, cuando usted ve a su novia, no solamente su cerebro, hay una representación de su cuerpo en el sistema visual. Y también quizás si le habla a su novia hay una representación auditiva en su corteza auditiva. Y si usted la toca hay una representación somatosensorial, hay 3 representaciones. Pero vamos a quedarnos solamente con la visual. La visual, usted la ve y curiosamente usted la reconoce que es su novia. ¿Por qué? Porque ya la ha visto, porque la tiene guardada en su memoria. Y la pregunta es, ¿y cómo se guarda mi novia en mi cerebro? Porque su novia existe gracias a su cerebro. Porque si usted no tuviera esa representación de su novia no existiría. Entonces, eso que cree usted, que usted ve, podría ser una sola ilusión. Una ilusión, porque es producto de su maquinaria cerebral. Porque si yo le matara a esas neuronas que tienen representada a su novia no existiría. Entonces la pregunta es, ¿cómo se representa la forma, el tamaño, el color y la textura de la piel y de las formas de su novia en el cerebro? Es un estímulo muy complejo. Sí. ¿Y cómo después usted la reconoce? Lo primero es la representación. Tiene que haber una representación como en la televisión, un objeto. Pero después, si el programa le gusta a usted empieza a entender algo. Entonces, pues ya reconoce a su novia. ¿Cómo la reconoce? La reconoce porque se combina esta información inmediata, fotográfica de su novia, con algo que usted tiene guardado, que sabe de su novia. Y si es su novia, la va a reconocer. Y si no, no la va a reconocer, la va a desconocer. Y eso es un proceso de comparación y de discriminación. Lo primero es que la detecta algo, después lo discrimina, luego lo compara y luego usted decide que es su novia. Pero podría equivocarse.
y en ese momento le dan una bofetada. Exactamente. Es muy gráfico el profesor Romo, como puedes ver. Sí, claro, pero todos estos procesos distintos se hacen de manera inmediata, esto de percibir, comparar y decidir, llegar a la conclusión de que, en efecto, esto, tú fíjate si cada vez que miras a tu novia tuvieras que elaborar este mismo procedimiento de manera lenta, pues sería un disparate. Bueno, se hacen en poquísimo tiempo, claro, no tarda milisegundos, que es el tiempo típico de las neuronas. ¿Qué más? Bueno, así que, en fin, con esto que hemos dicho está claro, ¿no? Sabemos dónde hemos de mirar en el cerebro para encontrar la codificación eléctrica de lo que vemos, o de lo que oímos, o de lo que tocamos, pero la cuestión es cómo se convierte eso en percepción o en reconocimiento. Para saber eso necesitamos mirar dentro del cerebro y ver, digamos, qué neuronas se encienden cuando recibes el estímulo y qué neuronas se encienden luego cuando tú reconoces o cuando tú identificas la cosa que estás viendo efectivamente. Y esto, como no se puede hacer con personas porque requeriría poner cosas dentro del cerebro de alguien, pues lo hacemos con primates habitualmente, también se puede hacer con otros mamíferos, pero la verdad es que las técnicas han mejorado mucho y ahora son técnicas que, aunque son invasivas, no son dolorosas y que luego el primate puede más o menos seguir viviendo sin ningún problema, ¿no? Básicamente lo que se hace es que al animalito se le meten agujitas pequeñas en la cabeza y entonces se observa lo que está pasando. Fíjate cómo nos lo cuenta el profesor Romo. Tener acceso a las neuronas directamente, las neuronas unicelularmente, el cuerpo, y meter un micrófono, es prácticamente una entrevista que le hago a la neurona, y recojo, entonces puedo cuantificarlos, puedo ver en aparatos y lo puedo grabar, los tiempos y los eventos de lo que está haciendo el animal para análisis posterior. A veces los hago en línea también. Y con eso yo puedo ver y puedo analizar y puedo probar todas mis hipótesis. En qué parte del cerebro se representa la información, a dónde se fue a guardar en forma de memoria, cómo se compara memoria e información sensorial y la actividad que está asociada con la toma de decisiones del animal. Eso es lo que yo hago básicamente. Y después puedo hacer el experimento inverso. Si yo ya sé cuáles son las neuronas que tienen que ver con la percepción, con la memoria, entonces puedo activarlas artificialmente. Activándolas por medio de aplicación de pulsos eléctricos que simulan la actividad de las neuronas. La estimulación eléctrica. Bueno, fíjate, esto es muy interesante porque el profesor Romo nos enseñó unas gráficas en las que podíamos ver la respuesta del animal cuando el estímulo era real y cuando era artificial, ¿no? Y podíamos ver que era prácticamente la misma. O sea, que lo que debemos aprender es que la realidad que percibimos está en nuestro cerebro, ¿no? Que cuando vemos algo no lo ven los ojos, el que lo ve es el cerebro, y entonces a partir de ahí nos llega la cuestión de por qué existe la subjetividad, ¿no? Es una cuestión en la que podemos, si acaso, entrar otro día, porque hoy se nos ha hecho súper tarde, pero sabemos algunas cosas. Tenemos algunas claves acerca de por qué un mismo estímulo hay veces que lo percibimos de una manera y hay veces que lo percibimos de una manera muy diferente. Y se debe a que las partes del cerebro que están involucradas son también diferentes. Esto es muy interesante. Qué pena que nos hayamos quedado sin tiempo, claro. Sí, ves, se puede hacer experimentos muy sencillos en los que tú observas que un mismo estímulo enciende la misma zona del cerebro 2 veces, pero después se encienden otras 2 zonas diferentes cada vez y el resultado ha sido diferente. Y eso es lo que hace que, digamos, exista la subjetividad, que haya interpretaciones diferentes del mismo estímulo. Bueno. Volvemos el viernes que viene, si quieres, sobre este De acuerdo, podemos hacerlo. Sí, que el viernes todavía tenemos programa normal, el viernes que viene. Será ya la última vez antes del verano, ¿no? Sí, claro, es verdad. Final de temporada. Exacto. Viernes que viene, final de esta temporada de La Brújula de la Ciencia. Su último capítulo. El último tiene que ser impactante, Alberto, ya sabes. Pues sí, voy a tener que currar aquí algo espectacular. El desenlace del último episodio siempre tiene que dejar al espectador muy impactado. Y que dé pie a la temporada siguiente. Eso es. Deseando que vuelva a la temporada siguiente o que aparezca, que se estrene ya la temporada de otoño. Cuídate mucho, Alberto, que pases un feliz fin de semana y hasta el viernes que viene. Tú también, un abrazo. Adiós. Son las 9:03, las 8:03 en Canarias.